Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional. Estamos analizando el tema relativo a la división de poderes y comenzamos a analizar el tema relativo a las facultades extraordinarias del Ejecutivo Federal que se encuentran reconocidas tanto por el artículo 49 en relación al 29 y el 131 de la Constitución Federal. En esta ocasión vamos a analizar entonces lo relativo a las facultades extraordinarias para legislar en materia de comercio exterior a cargo del presidente de la República. Esta facultad desde luego se encuentra normada constitucionalmente por el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Federal, el cual establece en forma expresa que se puede autorizar al Ejecutivo Federal para legislar ampliamente en materia de comercio exterior, ya que puede aumentar, disminuir, suprimir o crear nuevas cuotas de importación y exportación respecto de las expedidas previamente por el propio Congreso de la Unión. Asimismo, también el Ejecutivo Federal puede prohibir las importaciones y las exportaciones, así como el tránsito de productos, artículos y efectos. El propio párrafo en comento señala que las finalidades que se persiguen con las atribuciones concedidas al presidente de la República consisten en regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Desde luego, el Ejecutivo Federal cada año, al enviar al Congreso de la Unión el presupuesto fiscal de la Federación, debe someter a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. Si el Congreso de la Unión no estuviese de acuerdo con la forma en que el Ejecutivo Federal utilizó las atribuciones, más bien tales atribuciones, no hay nada que hacer al respecto, pues se trata de hechos consumados, pero que pudieran influir con relación a la renovación de la concesión de facultades a que se refiere el artículo 131 de la Constitución en su párrafo segundo, o en la nueva autorización, ya que el Congreso de la Unión puede especificar algunas reglas que el presidente de la República debe seguir para el ejercicio de las mencionadas facultades, ya que quien puede más también puede lo menos. Ahora bien, además de las facultades extraordinarias que le confieren los artículos 29, 49 y 131 de la Constitución Federal, al presidente de la República se le confieren también algunas facultades reglamentarias que se encuentran previstas por el artículo 89, fracción primera, el 73, fracción 16, numeral 1, 2, 3 y 4 de la propia norma fundamental. La primera de ellas se refiere a lo que se conoce como la facultad reglamentaria y la segunda a las medidas de salubridad. Que son de dos órdenes, las que establece el Consejo de Salubridad General y las de la Secretaría de Salud. En concordancia con lo anterior, el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en forma expresa establece que son facultades y obligaciones del presidente las siguientes: promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo a la esfera administrativa a su exacta observancia. De acuerdo a la fórmula que emplea entonces la fracción primera del artículo 89 constitucional, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo a la esfera administrativa a su exacta observancia, se traduce como que el Ejecutivo debe hacer acopio de medios para obtener o conseguir un fin. Este consiste, conforme al dispositivo legal en comento, en lograr la exacta observancia de la ley, o sea, el puntual y cabal cumplimiento de las leyes que dicte el Congreso de la Unión. Dicha facultad la debe ejercer el presidente de la República única y exclusivamente en la esfera
administrativa, es decir, en todos aquellos ramos distintos del legislativo o por supuesto del ámbito de la administración de justicia o de carácter jurisdiccional. En otras palabras, no se puede desempeñar dicha actividad en relación con leyes que no sean del ámbito de contenido material administrativo, es decir, que no se refieran a los diferentes ramos de la administración pública estrictamente considerada. De acuerdo con esta idea, entonces, el presidente de la República no tiene capacidad constitucional para proveer a la exacta observancia de leyes que no correspondan a este ámbito, sino a la esfera de los poderes legislativo y judicial. Bien, en efecto, las leyes, según hemos aseverado reiteradamente, son normas jurídicas, abstractas, generales e impersonales que regulan la actividad de los diferentes órganos del Estado entre sí o frente a los gobernados, así como las relaciones entre particulares o entre otras entidades de diverso tipo socioeconómico que despliegan el ius imperi, es decir, su aplicación se encomienda por ellas mismas a autoridades estatales que pueden ser formalmente administrativas, judiciales o inclusive legislativas. Ahora bien, únicamente cuando los órganos estatales de aplicación o cumplimiento de las leyes sean de carácter administrativo, puede entonces el presidente de la República desempeñar la consabida facultad y no por exclusión en los casos en que tal aplicación o cumplimiento corresponda a órganos de carácter legislativo o judicial. Así, por ejemplo, este alto funcionario no puede ejercerla tratándose de leyes que rijan las funciones, por ejemplo, del Congreso de la Unión o de alguna de sus respectivas cámaras, ni las que regulen a las autoridades judiciales, pues en estos casos la normación pertenece a dicho organismo, es decir, al legislativo y en su caso al poder judicial. Y esto lo hacen a través de las denominadas leyes reglamentarias. El ejercicio entonces de la facultad presidencial de la que estamos hablando se manifiesta en la expedición de normas jurídicas abstractas, generales e impersonales, cuyo contenido estriba en pormenorizar o detallar leyes de contenido administrativo que dicte el Congreso de la Unión para conseguir su mejor y su más adecuada aplicación en los diferentes ramos que regula. Por ello, dicha facultad se califica como materialmente legislativa, aunque sea ejecutiva desde el punto de vista formal, y se actualiza esta en los denominados reglamentos heterónomos, que, como ya lo habíamos explicado, son aquellos ordenamientos que no pueden existir sin valga la redundancia, la existencia previa de una ley, pues esta última es la que le da validez y vigencia al mismo. Luego entonces, si la ley que le da vida y origen a un reglamento es abrogada o derogada, pues el reglamento tiene los mismos efectos. Esto implica entonces que si una ley ha sido abrogada, es decir, ha dejado de tener efectos en todo su conjunto, pues el reglamento deja también de tener vigencia. No obstante lo anterior, en la praxis vemos que hay diversas autoridades administrativas que ante su desconocimiento e ignorancia, pues siguen aplicando los reglamentos que fueron expedidos con una ley que ya fue abrogada, lo cual desde luego es violatorio de derechos humanos, pues contraviene el famoso principio de irretroactividad de la ley. Bien, ahora, por cuanto hace a la facultad del Ejecutivo Federal en lo concerniente a las medidas de salubridad que consagra el artículo 73, fracción 16 de la Constitución Federal,
vamos a establecer entonces que el dispositivo legal en comento contempla la creación de lo que se conoce como el Consejo de Salubridad General, que depende directamente del presidente de la República sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, siendo sus disposiciones generales obligatorias en todo el país. Ahora bien, el numeral segundo de la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución Federal faculta a la Secretaría de Salud para que en caso de epidemias con carácter grave o de peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, esta pueda dictar de inmediato las medidas preventivas indispensables a reserva de ser sancionadas después por el presidente de la República, tal y como actualmente está aconteciendo con las medidas de seguridad sanitaria dictadas con motivo de la contingencia derivada del COVID-19. Ahora bien, por su parte, el numeral 3 de la fracción 16 del artículo 73 constitucional refiere que la autoridad sanitaria será ejecutiva y que sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Finalmente, las medidas que el Consejo ponga en vigor en lo respectivo a las campañas contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran a la especie humana, así como las expedidas para combatir la contaminación ambiental, serán revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competen, pues así lo dispone el numeral 4 de la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución Federal. Finalmente, ya para concluir con el presente tema, cabe comentar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 76 fracción primera, 89 fracción décima y 133 de la Constitución Federal, el presidente de la República puede celebrar tratados internacionales con la ratificación del Senado de la República, los cuales serán parte del orden jurídico mexicano y por consiguiente de aplicación interna. En este sentido, algunos autores se manifiestan en el sentido de que cuando el presidente de la República decide violar una ley internacional, derogar o denunciar un tratado, pues también legisla en el orden interno. Bien, hasta aquí estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a la división de poderes. Por ende, se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos vemos en futuras sesiones. Hasta pronto.